Todos nosotros hacemos promesas y hay algunas que las cumplimos y otras que no. Y aunque pueda que tengamos la intención de cumplir cada una de ellas, no podemos hacerlo por alguna circunstancia o por otra. Y eso me hace pensar, por ejemplo, en aquellos padres que no cumplen las promesas que les hacen a sus hijos por creer que no son más que niños. Pero recuerde esto, que cuando usted hace una promesa a un niño, ese niño espera la promesa que le ha hecho en razón de quien lo dijo. Asimismo, pienso en todas esas promesas que se van volando. Por ejemplo, cuando dos personas se casan y se paran frente al altar y dicen, yo prometo hacer esto y lo otro. Y aunque no sé lo que algunos de ellos deben decir, el hecho es que eso no dura más que unas cuantas semanas o algunos meses. Así que distan mucho de ser buenas promesas, aunque en las bodas la gente hace promesas de todo tipo. Otro ejemplo es cuando una persona firma un contrato, el cual es en realidad la promesa escrita de que usted se propone hacer esto y lo otro, lo cual nos enseña que las promesas son valiosas y que además deberían ser algo serio. En realidad, si usted se pone a pensar en eso, toda su vida cristiana gira alrededor de un grupo de promesas. Y ese grupo de promesas viene de la palabra de Dios. ¿Cómo sabe usted que tiene vida eterna? Porque Jesús prometió que si cree en Él como su Salvador, entonces tendría el don de la vida eterna. Así que la razón por la que usted cree se debe a una promesa que Él le hizo. ¿Y qué va a pasar cuando muera? ¿Qué hay al respecto? ¿Cómo sabe dónde va a estar? Pues la única razón por la que sabe a dónde va es porque la Biblia dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor, en 2 Corintios 5:8. ¿Y cómo sabe que habrá resurrección después de la muerte? Porque Jesús lo dijo y usted lo cree. Y hay algo en cuanto a Él que hace que usted crea que le dará lo que ha prometido. De manera que toda su vida cristiana está envuelta en promesas. Y el propósito de este mensaje es muy sencillo, que usted pueda entender por qué puede confiar en las promesas de Dios. Y quisiera que me acompañe un momento al libro de Hebreos capítulo 10, donde me gustaría considerar un versículo en especial. Aquí el autor nos dice, empezando en el versículo 19, que tenemos acceso a Dios el Padre y asimismo a una relación con Él gracias a su Hijo Jesucristo, a quien se le da el nombre de el camino nuevo y vivo, que es lo que nosotros obtenemos cuando creemos en Él como nuestro Salvador. Y este Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, de lo cual tenemos certeza absoluta debido a lo que ha hecho en nuestra vida. Y entonces dice así en el versículo 23 de este capítulo 10 de Hebreos: mantengamos firme, es decir, agarremos fuertemente, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué razón? Escuche esto: porque fiel es el que prometió. Consideremos ahora lo que es una promesa divina y veámoslo de esta forma. Se trata de una garantía de parte de Dios de que ejecutará o no cierta acción, es decir, que hará o no hará algo. Y entonces surge una pregunta: ¿qué tan buena es una promesa? Si alguien prometiera darle $5,000 por solo asistir a la iglesia el próximo domingo, usted preguntaría dos cosas. En primer lugar, ¿quién es esa persona? Y en segundo lugar, ¿tendrá $5,000? Y esas dos cosas son el carácter y la capacidad, o sea, ¿cumplirá su palabra? Y luego, ¿puede cumplir su palabra? Eso es algo muy importante. Y bien, a veces la gente se quejará de lo que Dios hace o no hace.
Así que entendamos algo que es sumamente importante. Y se trata de que Dios hace dos clases de promesas. Una de ellas es la promesa incondicional y la otra es la promesa condicional. Pues bien, una promesa incondicional es aquella que Dios hace y según la cual cumplirá lo que sea que haya dicho, sin excepción alguna. Ahora bien, ¿hay algún ejemplo de eso? Pues si vamos a Génesis capítulo 12, podremos ver el trato que Dios hace con Abraham, el cual es un ejemplo perfecto de una promesa incondicional. Y quisiera que se fijen la diferencia que hay entre esta clase de promesa y una promesa condicional. Veamos entonces lo que dicen los versículos 1 al 3 de Génesis, capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra, note todo lo que dice que hará, que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se trata de una promesa incondicional tras otra. En ningún momento Dios dice, salvo que, sí, pero, ni nada por el estilo. Tan solo dice, esto es lo que haré. Eche un vistazo a la vida de Abraham y verá que esta es una promesa incondicional acerca de lo que Dios dijo que haría. Te llevaré a cierta tierra, te bendeciré allí, haré que tu nombre sea grande. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Es eso cierto? Claro que sí. De Abraham a su hijo Isaac, luego de Jacob a sus 12 hijos, uno de los cuales era Judá, y así hasta llegar al Señor Jesucristo, el cual forma parte de esa genealogía. Y toda la tierra ha escuchado y continúa escuchando hasta hoy el nombre que es sobre todo nombre. De manera que Dios hizo exactamente lo que había dicho. Así que ahí tenemos una promesa incondicional. Pero ahora veamos lo que es una promesa condicional. Pues una promesa condicional es aquella que una persona hace y está dispuesta a cumplir bajo ciertas circunstancias. Si tal cosa sucede, esto es lo que yo haré, dice. O, si haces esto, yo haré esto otro. En la Escritura tenemos muchas promesas de esta clase, pero veamos una de ellas, la cual se encuentra en Romanos capítulo 10, versículo 9. Fíjese en esto. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El sí hace que sea una promesa condicional. Así que cuando alguien dice, yo sé que soy salvo, la pregunta es esta, ¿cómo lo sabe? Porque he sido bueno toda mi vida, responde usted. Pues eso no es lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo es que su salvación está condicionada por su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador y Señor. Veamos otro ejemplo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Una vez más, el sí la hace condicional. Y bien, la gente suele decir cosas como estas. No sé por qué Dios no me ha cumplido su promesa acerca de lo que se proponía hacer. Pues eso pasa porque a veces le hacemos peticiones que no son parte de su voluntad, por lo que no las responderá. O a veces una persona dice, mire, esta promesa de Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, en Mateo 7:7.
pero resulta que hay pecado en su vida y por eso Dios no le ha respondido. Dios cumple sus promesas. Sin embargo, mire lo que dice: tus pecados te han separado de mí. Esa es la razón por la que usted no puede tomar un versículo de la Biblia, sacarlo de contexto y decir, esto es lo que Dios ha prometido, lo tengo. Tenemos que considerar toda la ley de Dios. Y puede estar totalmente seguro de una cosa: después de haber creído en Jesucristo como su Salvador personal, la única certeza absoluta que puede tener es creer que se dirige al cielo tomando como base lo que Dios ha dicho por medio de su Hijo en su palabra. Esa es la única certeza real y absoluta que puede tener. De ahí que cuando la gente dice, mire, yo sé que voy rumbo al cielo. ¿Cómo lo sabe? Porque he hecho esto y aquello. Dice, lo que pasa es que, habiendo rechazado a Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el peor de todos los pecados, prevén su futuro basados en su actividad. Así que cuando la gente dice, yo creo que Dios me ha prometido eso, ¿se lo ha prometido? ¿O usted quería algo con tal desesperación que lo calificó de promesa? Y bien, desde ese punto de vista, pensemos en el asunto del carácter y de la capacidad y empecemos por Dios. Quisiera que veamos 4 atributos divinos o 4 características de Dios, aunque hay muchas otras como, por ejemplo, la santidad de Dios, la justicia de Dios y la rectitud de Dios. No obstante, tomemos en cuenta solo estos 4 atributos porque quisiera que entienda quién es Él, cómo es su carácter y qué significan su carácter y su capacidad, y así ver que no hay razón para dudar de la palabra de Dios. Así que veamos un momento cuáles son esos atributos divinos. Y el primero de ellos que quisiera considerar es el siguiente: Dios es veraz, lo cual quiere decir que es veraz en todo momento, ya que es la esencia de la verdad y dice únicamente la verdad, además de que conoce la verdad en cuanto a todo lo que existe en esta vida. Por eso dice en Tito capítulo 1 versículo 2 que Dios no miente, toda la verdad se encuentra en Él. Así que una de las razones por las que puedo creer en sus promesas es sencillamente esta: porque solo dice la verdad. Y entonces, si estoy perdido y no soy salvo, puedo creer que si confío en Jesucristo como mi Salvador personal, mis pecados me serán perdonados, mi nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero e iré rumbo al cielo. Porque si creo que Jesucristo solo dice la verdad, tengo una base para creer que soy salvo. ¿Y cuál es esa base? Que la persona que solo habla verdad me dijo que si creía en Él como mi Salvador, sería salvo. Y bien, hay muchas cosas más que podríamos decir al respecto, pero veamos ahora la segunda de las cualidades de Dios, que es su fidelidad. O sea, Dios es fiel. Y notemos lo que dice Pablo al inicio de esta epístola de Primera de Corintios capítulo 1, en el versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Este es un Dios fiel, lo cual significa que es digno de confianza y que hará lo que ha prometido hacer. En ningún momento de su vida o la mía, Dios resultará ser infiel, ya que la fidelidad es un atributo suyo. Así que se trata de un Dios de verdad y un Dios de fidelidad. Por otro lado, también es un Dios inmutable, es decir, que no cambia. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice
que es un Dios que no cambia, por lo que entonces no cambia de opinión. Ahora bien, hay ciertas cosas que son condicionales mientras que otras son incondicionales. Por ejemplo, si Dios dice, yo haré esto si tú no haces esto otro, y usted viola su voluntad o su propósito en alguna área, ¿qué sucede? Que entonces Dios no cumple lo que ha dicho. Y no es que no cumpliera su promesa, sino que esa era una promesa condicional con respecto a algo que usted debía o no debía hacer. Por otro lado, también es un Dios de amor, que es precisamente lo que dice en Primera de Juan capítulo 4, y una de las razones por las que usted y yo debemos creer en Él por lo que respecta a su carácter. Y usted dirá, ¿cómo puedo saber si Dios me ama o no? Pues la cruz es toda la prueba que yo necesito para creer que me ama. Porque si estuvo dispuesto a hacer eso por mí, no tengo ninguna razón para dudar que hará todas las demás cosas que son menos que eso. Así que la cruz es la máxima expresión de su amor. Y ese fue el cumplimiento de su promesa, ya que había dicho que iría a la cruz a morir por nuestros pecados. ¿Cumplió entonces lo que había prometido? Sí, lo cumplió. ¿Tengo alguna razón para dudar de él? No la tengo. Así de maravilloso es su amor. Por lo tanto, piense en lo siguiente. Cuando Dios hace una promesa, se trata de una promesa que se compromete a cumplir. Y ya usted me ha escuchado decir esto antes. Nosotros estamos donde estamos hoy, cada uno de nosotros, por nuestra forma de pensar a lo largo de todos estos años. Y quisiera repetirlo. Por nuestra forma de pensar en todos estos años. No digo que no haya ciertas influencias que nos afectan. Eso yo lo entiendo. Y Dios lo sabe. Pero estamos donde estamos debido a nuestra forma de pensar. Y asimismo estamos donde estamos en nuestra relación con Dios debido a nuestra forma de pensar. Sin embargo, este debería ser mi pensamiento. Confío en Él y creo que es lo que dice ser. También creo que hará exactamente lo que afirma que hará cuando dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Y punto. Hebreos 13:5. Fíjese. Eso es para cada creyente y usted puede tenerlo por seguro. Nunca te dejaré ni te desampararé y punto. Pero un incrédulo no tiene esa promesa, solo es para creyentes. Ahora bien, a lo mejor usted que me escucha no es creyente y dice, ¿cómo puede aplicarse eso a mi vida? Pues escuche con cuidado. La Biblia dice que si confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y ahora permítame explicarle eso. Si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor, eso significa que manifiesta que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Señor de su vida. Y al hacer eso, pone su vida en las manos de Él para el perdón de sus pecados debido a lo que hizo en la cruz. Y entonces Dios perdonará sus pecados, le dará el don de la vida eterna y enviará su Espíritu Santo a su vida, quien le permitirá vivir en el temor de Dios todos los días de su vida. Y si le pide que haga eso, tiene la promesa, fíjese bien, tiene la promesa de la palabra de Dios de que Él hará exactamente lo que ha dicho. Lo perdonará, lo limpiará, le dará el don de la vida eterna, lo salvará para siempre, le dará un hogar en el cielo y andará con usted todos los días durante el resto de su vida. Pero todo eso está sujeto a la condición de que le entregue su vida a Cristo mientras confiesa que es pecador y mira la cruz, donde se dio la cancelación de sus pecados. Puede ser que usted esté atravesando un tiempo muy difícil y que se pregunte dónde está Dios. Sin embargo, no es creyente y nunca ha creído en Jesús como su Salvador. Pues permítame entonces decirle dónde está. Está donde siempre ha estado, justamente a la puerta de su corazón, tratando de entrar en él.
y lo que desea es que le abra la puerta de su corazón y que le permita pasar. Y en el momento que lo haga, su vida cambiará.